Si os cuento esta historia, quizás nunca más veáis una organización religiosa de la misma forma. Lo que voy a contaros cambió mi vida para siempre, destrozó mi mundo conocido, pero también me liberó de una prisión invisible que había construido a mi alrededor durante décadas. Tal vez cambie también la vuestra, queridos míos. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu me gusta, para que otras personas que tengan hijas y nietas estén alertas. Me llamo Antonella, pero podéis llamarme simplemente ella, mis queridos. Tengo 42 años y vivo en las montañas que rodean Medellín, Colombia, en un barrio que huele eternamente a café recién molido y gardenias que florecen en los patios de las casas de Bareque. Durante 18 largos años fui una testiga de Jehová, devota, obediente como cordero, silenciosa como tumba. Creía con cada fibra de mi ser que Jehová me protegería siempre, que su organización era perfecta, sagrada, intocable, incuestionable, que los ancianos eran santos ungidos por el Espíritu Santo, incapaces de mentir, de lastimar, de traicionar. Pero hay algo que necesito contaros, algo que me costó todo: mi congregación, mis supuestos amigos espirituales, mi familia adoptiva, mi mundo entero que se desplomó como castillo de naipes bajo la lluvia torrencial de la verdad. ¿Sabéis qué? No me arrepiento ni un segundo, porque elegí proteger a mi hija pequeña, mi luna preciosa de apenas 8 años, mi sol y mi estrella, cuando nadie más en todo el universo lo haría, cuando la organización que prometía ser refugio se convirtió en el mismísimo infierno. Esta es la historia cruda, sin maquillaje, sin suavizar los bordes cortantes, de cómo descubrí que algunos lobos se visten de ovejas blancas e inmaculadas, llevan corbatas de seda y Biblias forradas en cuero, y cómo una madre puede ser más fuerte que toda una organización multinacional cuando se trata de proteger a su cachorro herido. Es la historia de cómo el instinto maternal puede rugir más fuerte que siglos de doctrina religiosa. ¿Estáis preparados para escuchar la verdad desnuda, sin filtros, sin censura? Porque os advierto desde ya, no es fácil de digerir, no es bonita, no tiene final de cuento de hadas, pero es real, es mía, y tal vez sea también un poco vuestra. Dejad un corazón en los comentarios si queréis que continúe esta historia que me quema por dentro. Mis queridos, era el año 2019 cuando mi mundo se tambaleó como edificio en terremoto, cuando las bases que creía sólidas resultaron ser arena movediza. Vivíamos Luna y yo en un barrio humilde pero tranquilo de Medellín, en una casita de 2 pisos pintada de amarillo canario, con geranios rojos en las ventanas y una hamaca tejida por mi abuela colgando en el corredor. Una casa pequeña pero llena de amor, llena de risas, llena de sueños de madre soltera, solas contra el mundo, pero con Jehová a nuestro lado. O eso creía yo con la inocencia de quien nunca ha sido traicionada por quienes más confía. Cada mañana despertaba religiosamente a las 5:30 a mal sonido del gallo del vecino don Carlos. El aroma embriagador del café colombiano, ese que nos caracteriza en todo el mundo, llenaba nuestra pequeña cocina de azulejos azules mientras preparaba el desayuno con las manos aún temblorosas de sueño. Luna bajaba las escaleras de madera, que crujían bajo sus pies descalzos, aún con sus pijamas de unicornios rosados que tanto le gustaban, frotándose los ojitos cafés heredados de su abuela materna, y yo le daba un beso en la frente tibia, ese ritual sagrado que ninguna religión podría enseñarme. Buenos días, mi amor, mi cielo, mi vida entera, le susurraba mientras le acomodaba los rizos rebeldes que se escapaban de sus coletas. Nuestra rutina era más sagrada que cualquier ritual religioso: desayuno de arepa con quesito y chocolate caliente, escuela para ella caminando 10 cuadras bajo el sol de Medellín que ya empezaba a calentar desde temprano, trabajo para mí en una tienda de ropa del centro donde vendía vestidos de fiesta a señoras que soñaban con verse hermosas, y por las tardes íbamos religiosamente al Salón del Reino,
3 veces por semana, sin falta, sin excusas, sin cuestionar. Los martes y jueves para las reuniones de estudio bíblico y escuela del ministerio teocrático, los domingos para la predicación casa por casa, llevando las buenas nuevas a personas que muchas veces nos cerraban la puerta en las narices. Yo era una hermana ejemplar, queridos míos, de esas que ponen de ejemplo desde la plataforma. Siempre llegaba 15 minutos antes de que comenzara cualquier reunión, con mi Biblia verde subrayada en 3 colores diferentes, mis revistas La Atalaya y Despertad, impecables sin una sola arruga, mi libreta llena de apuntes de años anteriores. Luna se sentaba a mi lado, quietecita como angelito, obediente como me habían enseñado que debían ser los niños en el reino de Jehová, coloreando sus dibujos. De Caleb y Sofía los personajes de los videos para niños testigos mientras yo tomaba apuntes detallados de cada palabra que salía de la boca de los ancianos, como si fueran oráculos directos de Dios. ¿Cómo no iba a confiar ciegamente? Eran mis hermanos espirituales, mi única familia después de que mis padres biológicos me rechazaran como hija díscola por quedar embarazada sin casarme, por traer vergüenza al apellido familiar. ¿Habéis sentido esa confianza ciega, esa fe inquebrantable alguna vez? Contádmelo en los comentarios. Necesito saber que no estoy loca. Hermano Miguel era el anciano más respetado de nuestra congregación Medellín Norte, un hombre que irradiaba autoridad espiritual desde cada poro de su piel bronceada por el sol antioqueño. Tenía 55 años bien llevados, casado desde hacía 30 años con hermana Marta, una mujer silenciosa que siempre caminaba 3 pasos detrás de él como manda la tradición bíblica. Tenía 3 hijos ya adultos y casados, todos bautizados desde la adolescencia, todos sirviendo como precursores, auxiliares, una familia modelo que nos ponían de ejemplo constantemente desde la plataforma. Siempre estaba impecablemente vestido, con sus trajes grises de lana fina que contrastaban perfectamente con su corbata azul marino de seda, su cabello entrecano, perfectamente peinado hacia atrás con gomina que olía a lavanda, sus zapatos negros brillando como espejos. Su voz era suave pero firme cuando daba los discursos dominicales desde la plataforma del Salón del Reino, con esa cadencia hipnótica que tenían los oradores experimentados, esos que sabían manejar las pausas y los énfasis para mantener a la audiencia colgando de cada palabra. Hermana Antonella, me decía siempre después de las reuniones, con esa sonrisa paternal que me derretía el corazón necesitado de aprobación, usted es un ejemplo brillante de madre soltera devota. Jehová la bendice abundantemente por criar a Luna en la verdad, por mantenerla alejada de las influencias corruptas de este mundo malvado de Satanás. Yo me sonrojaba de orgullo como niña pequeña que recibe elogios del maestro. ¡Qué honor más grande recibir reconocimiento del hermano Miguel! Él era prácticamente una celebridad en el circuito de congregaciones de Medellín. Daba discursos en asambleas regionales, había viajado a la sede mundial de Nueva York, había estrechado la mano del cuerpo gobernante. Si él me elogiaba, significaba que Jehová estaba complacido conmigo. Hermano Miguel se convirtió en nuestro consejero espiritual oficial. Me ayudaba con consejos detallados sobre cómo educar a Luna según los principios bíblicos más estrictos. Me prestaba publicaciones adicionales que no estaban disponibles para el público general. Libros de los años 70 y 80 que contenían verdades profundas para estudiantes avanzados. A veces hasta nos llevaba a casa en su Toyota Prado blanco cuando llovía mucho después de las reuniones nocturnas, con Luna durmiendo en el asiento trasero y yo sintiendo que teníamos un ángel guardián. Luna lo adoraba con esa admiración pura que solo tienen los niños. Tío Miguel, le decía con vocecita dulce, aunque no fuéramos familia sanguínea, pero en la congregación todos éramos familia espiritual, ¿verdad? Él le traía dulces importados de Bogotá, chocolatinas suizas envueltas en papel dorado. Le hacía preguntas detalladas sobre sus calificaciones en la escuela, sobre sus amiguitas,
sobre sus sueños de niña. A veces jugaba con ella en el patio de grama del Salón del Reino mientras yo ayudaba a las otras hermanas a limpiar los vidrios y organizar las sillas después de las reuniones dominicales. Todo parecía perfecto en nuestro pequeño paraíso espiritual, queridos míos. Una pequeña familia adoptiva donde Luna tenía la figura paterna que tanto necesitaba toda niña para desarrollarse emocionalmente sana. Hermano Miguel incluso se ofreció generosamente a darle estudios bíblicos personalizados y profundos para que se bautizara cuando cumpliera 12 años, como mandan las Escrituras. Luna es tan madura espiritualmente para su edad, me decía con ojos que ahora sé que brillaban por razones equivocadas. Tiene un corazón puro, inocente, maleable, es perfecta para moldear según la voluntad de Jehová. ¡Qué ingenua fui! ¡Qué ciega! ¡Qué estúpida! ¡Qué confiada! ¿Cómo iba a saber que detrás de esas palabras aparentemente bonitas se escondía una oscuridad que me quitaría el sueño para siempre? ¿Habéis conocido a alguien que parecía un santo, pero era el mismo demonio disfrazado? Dejádmelo en los comentarios. Hijas mías, necesito vuestras experiencias. Los cambios en Luna empezaron sutilmente, como cuando una flor hermosa comienza a marchitarse pero aún conserva algo de color en sus pétalos, como cuando las nubes grises se acumulan lentamente en el horizonte antes de la tormenta que nadie ve venir. Al principio pensé que eran cosas completamente normales de una niña de 8 años que estaba creciendo, que estaba desarrollando su personalidad. ¿Qué madre no busca explicaciones inocentes, tranquilizadoras, para calmar ese instinto? ¿Qué grita en el fondo del pecho cuando algo no está bien? Era marzo de 2019, el mes en que las lluvias de Medellín empiezan a llegar más frecuentemente. Luna comenzó a tener pesadillas terribles que la despertaban en la madrugada. Se despertaba gritando a las 2 o 3 de la mañana, empapada en sudor, frío que olía a miedo puro, sus sábanas de princesas Disney completamente mojadas, gritando palabras inconexas. No, no quiero, suéltame, mami, ayúdame. Sus gritos atravesaban las paredes delgadas de nuestra casita y me levantaba corriendo, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensaba que se me iba a salir del pecho. Cuando corría descalza por el corredor, frío y la encontraba sentada en su camita, temblaba como una hojita verde en la tormenta, con los ojos desorbitados mirando algo invisible que solo ella podía ver. Sus manitas pequeñas se aferraban a mi pijama con una desesperación que me partía el alma en pedacitos. ¿Qué soñaste? Mi amor, mi vida, mi tesoro, le preguntaba mientras acariciaba su cabello negro y rizado que había heredado de mí, lado de la familia, mientras la mecía contra mi pecho como cuando era bebecita. No me acuerdo, mami, susurraba con voz quebrada, ronca de tanto llorar. Solo sé que tenía mucho miedo. Alguien me lastimaba y yo no podía gritar, pero sus ojitos cafés tenían un terror que jamás antes había visto, una sombra que no debería existir en la mirada de una niña inocente. También comenzó a hacer pipí en la cama otra vez, después de años sin accidentes nocturnos. Cada mañana encontraba las sábanas de unicornios mojadas y amarillentas, y a Luna llorando de vergüenza, escondiéndose debajo de las cobijas como si fuera culpable de algo terrible. Perdón, mami, perdón, no quise hacerlo, repetía mientras yo la consolaba y le explicaba que no era su culpa, que a veces el cuerpo hace cosas que no podemos controlar. Pero lo que más me preocupaba, lo que me ponía los pelos de punta y me hacía sentir que algo andaba terriblemente mal, era su comportamiento en el Salón del Reino. Mi niña, que antes corría feliz y saltarina hacia los hermanos y hermanas para saludar con besitos en la mejilla y abrazos espontáneos, ahora se escondía detrás de mis faldas largas como ratoncito asustado. Cuando llegábamos a las reuniones, se pegaba a mis piernas como chicle y no se separaba ni un centímetro. Lo más extraño era su reacción específica cuando hermano Miguel se acercaba a nosotras. Antes corría hacia él gritando, «Tío Miguel», con los bracitos abiertos, pero ahora,
Cuando lo veía caminando hacia nosotras con su sonrisa amplia y sus brazos extendidos para cargarla, Luna se aferraba a mi brazo con fuerza desesperada, clavándome las uñitas pequeñas hasta hacerme daño. ¿Qué te pasa con el tío Miguel, bebé? Le pregunté un martes después de la reunión, cuando la sexta especialmente tensa y callada durante todo el estudio bíblico. Luna bajó la mirada hacia sus zapatos escolares negros y murmuró con voz apenas audible: no me gusta cuando me toca. Mami, sus manos están muy frías y me duele. En ese momento debí haber encendido todas las alarmas, debí haber confiado en mi instinto maternal que me gritaba que algo estaba mal. Pero mi mente adoctrinada por años de obediencia ciega buscó excusas. Tal vez está en una etapa tímida, tal vez son celos porque comparte mi atención, tal vez necesita más disciplina para ser más sociable con los hermanos espirituales. ¿Qué estúpida fui? ¿Cómo me arrepiento de no haber escuchado esa voz interior que me advertía del peligro? ¿Habéis notado cambios extraños en vuestros hijos que os pusieron alerta? Contádmelo. Necesito saber que no estoy sola en esta culpa. ¿Qué me come por dentro? Abril llegó con más lluvia de lo normal en Medellín. Esas lluvias torrenciales que lavan las calles pero no pueden lavar las manchas del alma, y con ella llegaron más cambios inquietantes en mi pequeña Luna que me quitaban el sueño y me llenaban de una ansiedad constante que me carcomía por dentro. Era como si una sombra negra y pegajosa hubiera caído sobre mi niña luminosa, apagando su risa cristalina día tras día, robándole la alegría que debería ser natural en cualquier criatura de 8 años. Sus calificaciones escolares bajaron drásticamente, como si su cerebro se hubiera desconectado del mundo exterior. Luna, que siempre había sido una estudiante ejemplar, de esas que las maestras ponen de ejemplo y que traen boletas llenas de caritas felices y estrellas doradas, de repente empezó a traer reportes preocupantes de la escuela. La maestra Patricia, una señora mayor de cabello cano que había educado a medio barrio, me citó a una reunión urgente en su oficina que olía a libros viejos y tiza. Antonella, necesito hablar contigo sobre Luna, me dijo con voz grave mientras me señalaba una silla plástica frente a su escritorio lleno de cuadernos rojos. Era una de mis mejores estudiantes, siempre participativa, siempre con la tarea completa, siempre ayudando a sus compañeros. Pero ahora es como si fuera una niña completamente diferente. No puede concentrarse ni 5 minutos seguidos. Se queda mirando por la ventana durante horas, perdida en pensamientos que no sé cuáles son. A veces llora sin razón aparente, en medio de la clase de matemáticas o cuando estamos leyendo cuentos. Y cuando les pido que trabajen en parejas, ella siempre quiere estar sola, rechaza cualquier contacto físico, hasta un simple roce la hace saltar como si hubiera tocado fuego. En casa, mi hija había dejado de comer casi por completo. Su platito, de arroz con pollo desmenuzado, su comida favorita desde que era bebé, se quedaba intacto sobre la mesa del comedor. Los frijoles rojos que antes devoraba con arepa ahora los empujaba de un lado a otro del plato con el tenedor, haciendo dibujitos tristes en la comida. No tengo hambre, mami, decía con vocecita débil, se me revuelve el estómago cuando pienso en comer. En pocas semanas había perdido tanto peso que su ropita de niña le quedaba grande, colgando de sus hombros pequeños como ropa de muñeca rota, pero lo que más me partía el alma en pedacitos era verla jugar con sus muñecas Barbie. En su cuarto rosa, antes creaba historias hermosas de princesas valientes y aventuras mágicas, matrimonios de ensueño y familias felices. Ahora, cuando pensaba que no la veía desde la puerta entreabierta, observaba cómo hacía que una muñeca grande y rubia lastimara a una pequeña de cabello negro. Tienes que quedarte quieta, le susurraba a la muñeca pequeña con voz que me helaba la sangre. No le digas a nadie lo que hacemos o tu mami se va a poner muy triste y te vas a meter en problemas muy grandes. Es nuestro secreto especial. Una noche de abril, cuando la lluvia golpeaba fuerte contra las ventanas de nuestra casita,
La encontré escondida en mi closet, acurrucada entre mis vestidos dominicales que colgaban como fantasmas en la oscuridad, temblando como ratoncito herido. Aquí nadie me puede encontrar, sollozaba con lágrimas que brillaban en la penumbra. Aquí estoy segura de todo y de todos. Nadie puede tocarme si me escondo bien. Mi corazón de madre gritaba desesperadamente que algo estaba terriblemente mal, que mi bebé estaba sufriendo algo que yo no lograba identificar. Pero mi mente entrenada durante 18 años en obediencia ciega, en confiar en la organización por encima de mi propio instinto, buscaba explicaciones espirituales para tranquilizarme. Tal vez necesita más oración personal. Tal vez Satanás la está atacando porque se va a bautizar pronto. Tal vez necesita más disciplina bíblica. Tal vez son efectos de no tener figura paterna en casa. Incluso llegué a preguntarme si yo era la culpable, si mi educación como madre soltera no era suficiente, si necesitaba la guía de un hombre espiritual para criar correctamente a mi hija. Los ancianos siempre predicaban que los hogares sin cabeza masculina estaban incompletos y vulnerables a los ataques demoníacos. ¡Qué ciega estuve! ¿Cómo me odio por haber buscado explicaciones místicas cuando la respuesta estaba gritándome en la cara? ¿Habéis ignorado alguna vez las señales obvias porque no queríais ver una verdad demasiado dolorosa? Dejádmelo en los comentarios. Mis queridos, necesito vuestras experiencias para no sentirme tan sola en esta culpa. Era un martes por la noche del mes de mayo, después de la reunión más larga que recuerdo en el Salón del Reino. El hermano Miguel había dado un discurso de 2 horas sobre proteger a los niños en el mundo perverso de Satanás. La ironía me duele hasta hoy como puñal oxidado en el pecho, queridos míos. Habían sido 2 horas eternas de escuchar sobre la pureza infantil, sobre cómo los padres cristianos debían ser guardianes vigilantes, sobre cómo la organización de Jehová era el único refugio seguro para las familias en estos últimos días llenos de peligros morales. Llegamos a casa cerca de las 10:30 p.m., bajo una llovizna fina que mojaba las calles empedradas de nuestro barrio. Luna se veía más pálida que un fantasma, con ojeras moradas como pequeños moretones bajo sus ojos cafés que ya no brillaban como antes. Sus piernitas flacas temblaban mientras subíamos las escaleras de madera hacia su cuarto rosa, y yo pensaba que tal vez había cogido gripe o algo así de simple, algo que se curara con sopa de pollo y té de manzanilla, mientras le ayudaba a ponerse su pijama favorito de unicornios rosados que ya le quedaba grande por la pérdida de peso. Noté algo que hizo que se me helara la sangre como agua convertida en hielo. Ahí, en la parte interna de sus muslos pequeños, había unas marcitas rojizas que definitivamente no eran normales, que no pertenecían al cuerpo de una niña de 8 años. Luna, mi amor, ¿qué es esto?, le pregunté con voz suave pero firme, señalando con dedo tembloroso esas marcas que parecían huellas de dedos grandes, de manos adultas. Ella se tensó como gatito asustado cuando escucha ruidos extraños en la noche. Sus ojitos se llenaron de terror puro, ese miedo ancestral que reconocen los animales cuando saben que están en peligro mortal. Me caí en el recreo, murmuró rápidamente, tapándose con la pijama como si quisiera desaparecer. Me caí de los columpios y me lastimé. Mi vida, mi tesoro, mi pedacito de cielo, le dije arrodillándome frente a ella para quedar a su altura. Estas marcas no son de una caída normal, parecen de cuando alguien te agarra muy fuerte con las manos. Luna estalló en un llanto desgarrador que salía desde lo más profundo de su alma pequeña y herida, un llanto que nunca olvidaré mientras viva, que me persigue en las noches de insomnio, que escucho cuando cierro los ojos. Se lanzó a mis brazos como niña que se está ahogando y agarra la última tabla de salvación, y entre sollozos que partían el corazón en 1000 pedacitos comenzó a hablar con voz quebrada: mami, el tío Miguel, él me toca en lugares que dice que son especiales, en lugares que duelen y que me dan mucho miedo. Dice que es nuestro secreto más importante del mundo entero,
que Jehová le dijo en oración que me enseñara cosas de personas grandes. Dice que si le cuento a alguien, especialmente a ti, Jehová se va a enojar muchísimo conmigo y te vas a ir al infierno para siempre por mi culpa. El mundo se detuvo, el aire se volvió denso, irrespirable, como si alguien hubiera aspirado todo el oxígeno del universo. Mi pequeña princesa, mi bebé inocente, mi razón de vivir, había sido, no podía ni siquiera pensar la palabra completa, sin que se me revolviera el estómago. ¿Cuándo empezó esto? Mi vida, mi todo, logré susurrar mientras la abrazaba con todas las fuerzas que me quedaban, sintiendo que mi mundo conocido se desplomaba como edificio en terremoto. Desde que empezó a darme estudios bíblicos especiales en la oficina secreta del salón del reino, sollozó con voz rota. Dice que soy su niña más especial de todas, que Jehová me escogió para ser su ayudante especial. Dice que tengo que ser valiente como las mujeres de la Biblia. Esa noche algo murió dentro de mí para siempre. La Antonella obediente, la hermana ejemplar, la creyente ciega, y nació algo nuevo, una madre lobo dispuesta a destrozar a cualquiera que lastimara a su cachorro. ¿Podéis imaginar ese momento de horror absoluto? Queridos míos, ¿habéis sentido alguna vez que el mundo se desploma bajo vuestros pies? Dejad un corazón si sentís mi dolor desde el alma. Esa noche maldita no pegué ojo ni un segundo. Queridos míos, me quedé despierta como guardiana feroz abrazando a Luna, sintiendo como su cuerpecito delgado temblaba incluso mientras dormía intranquila, susurrando palabras incomprensibles entre sueños que seguramente eran pesadillas. Una furia que jamás había experimentado en mis 42 años de vida crecía en mi pecho como volcán a punto de explotar, como fuego que consume todo a su paso sin piedad. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso como cuerda de guitarra a punto de romperse. Mis manos temblaban de rabia contenida mientras acariciaba el cabello rizado de mi hija, mientras contaba cada una de sus respiraciones para asegurarme de que estaba viva, de que estaba conmigo, de que nadie más le haría daño. Nunca más en la vida. Mi mente no paraba de reproducir como película de horror las palabras de Luna. El tío Miguel me toca en lugares especiales. Dice que es nuestro secreto. Jehová le dijo que me enseñara. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol de Medellín entraron por las cortinas rosadas del cuarto de Luna, ya había tomado la decisión más importante de toda mi existencia, una decisión que sabía que cambiaría nuestras vidas para siempre, que nos costaría todo lo que conocíamos, pero que era la única opción que tenía como madre que ama a su hija por encima de cualquier organización religiosa, por encima de cualquier doctrina, por encima de cualquier amenaza de castigo divino. No importaba lo que dijera la organización de Jehová, no importaba lo que pensaran los hermanos espirituales, no importaba si me expulsaban, si me trataban como apóstata, si perdía a la única familia que había conocido durante 18 años. Mi hija había sido abusada sexualmente por un anciano, por un hombre que se suponía era representante directo de Dios en la tierra, y yo iba a hacer que pagara por cada segundo de sufrimiento que le había causado a mi bebé. A las 7 am, en punto, con manos que temblaban de furia pero con voz firme como roca, llamé al teléfono del coordinador del cuerpo de ancianos, hermano Carlos Mendoza, un hombre de 60 años que había sido mi consejero espiritual durante años, que había visto crecer a Luna desde bebé, que conocía nuestra historia de madre soltera luchando sola contra el mundo. Hermano Carlos, le dije después de los saludos formales de rigor, necesito hablar con usted urgentemente sobre algo muy grave que pasó con Luna y el hermano Miguel. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, un silencio que duró siglos, antes de que respondiera con voz cautelosa: ¿de qué se trata, hermana Antonella? Con voz temblorosa pero determinada, como soldado que va a la guerra sabiendo que puede no regresar. Le expliqué palabra por palabra lo que Luna me había confesado la noche anterior. Le conté sobre las marcas en sus piernas,
sobre los cambios de comportamiento, sobre las pesadillas, sobre todo lo que mi instinto maternal había estado gritándome durante meses pero que yo había ignorado por obediencia ciega. Esperaba apoyo, inmediato, esperaba horror, esperaba que inmediatamente removieran al hermano Miguel de su posición de anciano y lo reportaran a las autoridades. Esperaba que protegieran a mi hija como prometían proteger a todos los niños de la congregación. Hermana Antonella, me dijo hermano Carlos con un tono que me heló la sangre gota por gota, un tono que sonaba más preocupado por proteger la reputación de la organización que por el bienestar de una niña de 8 años. Estas son acusaciones extremadamente graves contra un siervo ministerial respetado. ¿Está completamente segura de que la niña no se está confundiendo? Los niños pequeños a veces fantasean. A veces malinterpretan los gestos de cariño inocente. Mi hija no miente, grité por el teléfono con una fuerza que no sabía que tenía. Ese monstruo abusó de mi bebé. ¿Podéis creer esa reacción? ¿Habéis sentido alguna vez esa traición de las personas en las que más confiáis? Decidme qué pensáis en los comentarios. Cálmese, hermana Antonella, me respondió hermano Carlos con esa voz paternalista que usan los hombres cuando quieren hacerte sentir que estás histérica, que estás exagerando, que eres una mujer emocional que no puede pensar racionalmente. Necesitamos manejar este asunto delicado según los procedimientos teocráticos establecidos por la Organización de Jehová. Según las Escrituras, específicamente Deuteronomio las 7:15 de la noche, se requieren 2 testigos para cualquier acusación contra un siervo ministerial o anciano. ¿2 testigos? Grité sintiendo que mi mundo se volvía completamente loco. ¿En un abuso sexual a una niña de 8 años? ¿Qué pedófilo del mundo abusa de un niño delante de testigos? ¿Están completamente dementes? Hermana Antonella, por favor no use ese lenguaje tan fuerte e inapropiado. Me reprendió como si yo fuera una niña malcriada en lugar de una madre destrozada tratando de proteger a su hija. Necesita confiar en la sabiduría de la Organización de Jehová para manejar este asunto de manera apropiada y bíblica. Los ancianos sabemos lo que hacemos. Colgué el teléfono con tanta fuerza que pensé que lo iba a romper. En ese momento, sentada en mi cocina pequeña con el aroma del café que se enfriaba sin que lo probara, supe con claridad absoluta que estaba completamente sola en esto, que la organización que prometía proteger a los niños inocentes iba a proteger al abusador antes que a la víctima. Esa misma tarde, como si hubieran planeado una estrategia militar para destruirme, 3 ancianos aparecieron en la puerta de mi casa sin avisar, hermano Carlos, hermano Raúl Gutiérrez, y para mi horror absoluto que me quitó la respiración, hermano Miguel Rodríguez. El mismo hombre que había destrozado la inocencia de mi hija estaba parado en la sala de mi casa, con su sonrisa falsa de serpiente venenosa y su Biblia forrada en cuero negro bajo el brazo, como si nada hubiera pasado, como si fuera una visita social normal. Hermana Antonella, comenzó hermano Carlos mientras se sentaban en mis muebles sin pedir permiso, hemos venido para ayudarla con esta situación tan delicada que puede traer reproches al nombre de Jehová si no se maneja correctamente. Primero que todo, necesitamos hablar directamente con Luna para escuchar su versión de los hechos. ¿Están completamente locos? Exploté poniéndome de pie como leona defendiendo su territorio. No van a interrogar a mi hija traumatizada, con su abusador presente en la misma habitación. Están dementes si piensan que voy a permitir eso. Hermano Miguel niega categóricamente y con toda firmeza estas acusaciones tan graves. Continuó hermano Raúl con voz fría como témpano, mirándome como si yo fuera una mentirosa compulsiva. Él dice que usted ha estado mostrando señales de inestabilidad emocional por ser madre soltera durante tanto tiempo, y que quizás está proyectando sus frustraciones personales y románticas en fantasías peligrosas que involucran a su hija. Miguel me miraba directamente a los ojos con una frialdad calculadora que me daba náuseas.
Tenía esa sonrisa pequeña y cruel que me decía que sabía perfectamente que tenía el poder de la organización de su lado. Antonella, me dijo con voz suave pero amenazante, siempre te ayudé porque sentía lástima cristiana por ti y por la niña, te llevaba en mi carro, te daba consejos, le traía dulces a Luna porque pensé que necesitaban una figura paterna. Pero veo que malinterpretaste completamente mi bondad cristiana y mi ayuda desinteresada. La sangre me hervía como lava en las venas. Malinterpreté. ¿Cómo se atreve a sentarse en mi casa y decir que malinterpreté que abusara sexualmente de mi hija de 8 años? Hermana Antonella, me interrumpió hermano Carlos levantando la mano como policía de tránsito. Si usted persiste en estas acusaciones graves sin tener las pruebas bíblicas requeridas, estará cometiendo el pecado de calumnia contra un siervo ungido de Jehová. Eso es un pecado muy grave que puede resultar en expulsión inmediata de la congregación. ¿Me están amenazando?, susurré sintiendo que pisaba arenas movedizas, sintiendo que todo mi mundo conocido se convertía en pesadilla. Le estamos dando una advertencia amorosa, respondió hermano Miguel con una sonrisa que me provocaba ganas de vomitar. Recomendamos encarecidamente que busque ayuda psicológica profesional para usted y para Luna. A veces los niños pequeños dicen cosas confusas cuando los adultos responsables de ellos están pasando por crisis nerviosas. Los eché de mi casa a gritos que despertaron a toda la cuadra. Pero sabía en mi corazón que esto era apenas el comienzo de la pesadilla más grande de mi vida. ¿Habéis vivido traición de personas en las que confiabais ciegamente? ¿Cómo os sentisteis cuando descubristeis que os protegían a vuestros abusadores? Compartid vuestras experiencias en los comentarios. Los días siguientes fueron un infierno que no le deseo ni a mi peor enemigo, queridos míos. Un infierno donde cada hora se sentía como eternidad, donde cada llamada telefónica, que no llegaba era una puñalada más en el corazón, donde cada mirada esquiva en la calle era confirmación de que mi mundo se había convertido en pesadilla. La palabra se corrió rápidamente por toda la congregación Medellín Norte como reguero de pólvora que todo lo consume, pero no la verdad sobre el abuso de Luna, sino una versión retorcida donde yo era la villana de la historia. Los rumores volaban como cuervos negros de casa en casa, de WhatsApp en WhatsApp, de conversación susurrada en conversación susurrada. Hermana Antonella perdió la razón completamente. Está atacando injustamente al pobre hermano Miguel por despecho. Siempre supimos que las madres solteras traen problemas a las congregaciones. Los niños sin figura paterna terminan confundidos y traumatizados. Los teléfonos que antes sonaban constantemente con invitaciones a almuerzos dominicales, a estudios bíblicos grupales, a salidas de predicación, ahora permanecían silenciosos como tumbas. Las llamadas cesaron de un día para otro. Las invitaciones a casas de hermanas desaparecieron como si nunca hubieran existido. Hermana Rosa Martínez, quien había sido mi mejor amiga durante 5 años largos, mi confidente, mi hermana del alma, la que conocía todos mis secretos y temores, me encontró por casualidad en el mercado campesino el viernes por la tarde. Yo estaba comprando frutas para Luna, tratando de que comiera algo nutritivo porque seguía perdiendo peso alarmantemente, cuando la sexta acercarse por el pasillo de los plátanos. En lugar de correr hacia mí con el abrazo efusivo de siempre, en lugar de preguntarme cómo estaba Luna, en lugar de mostrar la más mínima preocupación por nuestra situación, me miró con ojos fríos y distantes como si fuera una extraña, como si los 5 años de amistad íntima se hubieran borrado. De un plumazo, Antonella, me dijo con voz seca como tierra del desierto, escuché sobre tu situación delicada, Rosa. Por favor, tú me conoces mejor que nadie, le supliqué sintiendo que se me quebraba la voz, agarrando su brazo con desesperación de náufrago que se ahoga. Tú sabes que jamás inventaría algo así sobre mi propia hija.
Tú conoces a Luna desde que era bebé. ¿De verdad crees que soy capaz de inventar una mentira tan horrible? Rosa apartó su brazo de mi mano como si mi toque la quemara, como si fuera contagiosa de alguna enfermedad espiritual mortal. Los ancianos nos han aconsejado a todas las hermanas mantener distancia prudencial hasta que resuelvas tus problemas espirituales y emocionales. Dicen que estás pasando por una crisis nerviosa severa y que podría ser peligrosa para la estabilidad de la congregación. ¿Peligrosa? Repetí sintiendo que el mundo se volvía completamente surrealista. Soy peligrosa por proteger a mi hija de un abusador. Los ancianos dicen que necesitas ayuda psiquiátrica profesional urgente. Continuó Rosa evitando mirarme directamente a los ojos, como si ver mi dolor la fuera a contaminar de apostasía. ¿Qué estás teniendo delirios persecutorios contra hermanos inocentes? Van a orar mucho por ti, Antonella. Se alejó caminando rápido sin voltear ni una sola vez, dejándome parada entre los puestos de frutas sintiendo que acababa de perder a mi última aliada en el mundo. En la congregación, Luna y yo éramos tratadas como leprosas bíblicas, como personas marcadas por algún pecado invisible pero terrible. Cuando llegábamos a las reuniones de los martes y jueves, tenías que sentarnos en la parte de atrás, completamente aisladas, rodeadas de un círculo invisible de rechazo y susurros. Los niños que antes jugaban con Luna ahora la evitaban como si tuviera una enfermedad contagiosa. Las madres alejaban a sus hijos cuando nos veían llegar, protegiéndolos de nuestra influencia negativa. Pero lo más doloroso, lo que me llenaba de una rabia que me quitaba el sueño, era ver a hermano Miguel cada martes y jueves subir confiadamente a la plataforma y dar discursos sobre proteger la pureza espiritual de la congregación y cuidarse de los falsos acusadores que siembran división. Me miraba directamente mientras hablaba, con esa sonrisa cruel que me helaba los huesos, sabiendo que tenía el poder completo de la organización protegiéndolo. Jehová odia profundamente a los que levantan falso testimonio contra sus siervos ungidos, decía con voz potente que resonaba en todo el salón, y toda la congregación asentía devotamente sin saber que hablaba directamente de mí, que me estaba marcando como enemiga de Dios. Yo sabía perfectamente que cada palabra era dirigida hacia mí como flecha envenenada. ¿Habéis sentido ese abandono total de las personas que considerabais familia? ¿Esa traición colectiva que os deja completamente solos? Contádmelo en los comentarios, necesito vuestro apoyo para no sentirme tan perdida. Una noche de mayo que jamás olvidaré mientras tenga memoria, mientras Luna dormía inquieta a mi lado después de otra pesadilla que la despertó gritando y llorando, tomé la decisión más difícil y valiente de toda mi existencia. Era pasada la medianoche, la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas de nuestra casita, y yo estaba despierta mirando el techo agrietado, sintiendo como mi mundo conocido se desmoronaba pieza por pieza, pero sabiendo que tenía que actuar. Ya no podía seguir dependiendo de la organización de Jehová para proteger a mi hija. Ya había visto con claridad cristalina que ellos iban a proteger al abusador antes que a la víctima, que iban a sacrificar la inocencia de una niña para mantener limpia su reputación institucional. Si ellos no iban a actuar con justicia, si ellos no iban a defender a mi bebé traumatizada, entonces yo tendría que hacerlo sola, costara lo que costara. Al día siguiente, temprano en la mañana cuando el sol apenas comenzaba a aparecer entre las montañas que rodean Medellín, me vestí con mi mejor ropa, peiné a Luna con especial cuidado, y nos fuimos caminando hasta la estación de policía más cercana a nuestro barrio. Mis piernas temblaban con cada paso, mi corazón latía tan fuerte que pensaba que se me iba a salir del pecho, pero sabía que era lo correcto, que era lo que cualquier madre valiente debería hacer. La estación olía a café negro y papeles viejos, con manos que temblaban como hojas en la tormenta pero con voz firme como roca. Presenté la denuncia formal y oficial contra Miguel Rodríguez por abuso sexual infantil agravado. El oficial que me atendió, Sargento Morales,
un hombre de unos 45 años con ojos bondadosos y bigote gris. Fue amable pero directo y realista sobre lo que nos esperaba. Señora Antonella, me explicó mientras llenaba los formularios oficiales. Con letra cuidadosa, estos casos son extremadamente difíciles de probar en los tribunales, especialmente cuando ha pasado tiempo entre el abuso y la denuncia. Los abusadores son muy cuidadosos de no dejar evidencia física. Su hija está emocionalmente preparada y dispuesta a declarar ante fiscales y jueces. Mi corazón se partió en 1000 pedacitos al pensar en someter a Luna a más trauma, a más interrogatorios, a más adultos extraños haciéndole preguntas sobre las cosas horribles que había vivido. Pero sabía en mi alma que era absolutamente necesario, que era la única manera de hacer que ese monstruo pagara por lo que había hecho, que era la única manera de proteger a otras niñas inocentes de sufrir lo mismo. Sí, respondí con voz firme aunque los ojos se me llenaron de lágrimas. Ella va a declarar. Es una niña muy valiente, más valiente de lo que debería ser a los 8 años. El proceso que siguió fue devastador y agotador como correr un maratón emocional que nunca termina. Luna tuvo que repetir su historia traumática una y otra vez, ante psicólogos especializados en abuso infantil, ante fiscales de menores, ante trabajadores sociales, ante médicos forenses. Cada vez era como rasgar una herida que apenas comenzaba a sanar, como obligarla a revivir la pesadilla una y otra vez para satisfacer el sistema judicial. Mami, me dijo una tarde después de otra sesión agotadora en la fiscalía, con sus ojitos cafés llenos de cansancio y tristeza que no debería existir en una niña tan pequeña. ¿Por qué los hermanos de la congregación no me creen? ¿Por qué me tratan como si fuera una mentirosa mala? Porque a veces los adultos protegen las cosas equivocadas, mi amor, le respondí abrazándola con todas las fuerzas que me quedaban, sintiendo que mi corazón se rompía un poco más con cada palabra. Protegen edificios y reputaciones en lugar de proteger a los niños. Pero yo siempre te voy a creer. Siempre te voy a proteger. Siempre voy a estar de tu lado sin importar lo que pase. 3 días después de presentar la denuncia oficial en la policía, recibí por correo certificado la citación que esperaba pero que temía. Comité judicial programado para el siguiente jueves a las 7 p.m. en el Salón del Reino. Los ancianos habían decidido juzgarme formalmente por calumnia grave contra un siervo ministerial y causar divisiones destructivas en la congregación de Dios. La guerra había comenzado oficialmente, y yo estaba sola en el campo de batalla. ¿Haríais lo mismo por vuestros hijos aunque os costara perder todo lo que conocéis? ¿Tendríais el valor de enfrentar a todo un sistema para proteger a vuestros bebés? Dejad vuestra opinión honesta en los comentarios. La noche del comité judicial llegó como tormenta que se ve venir en el horizonte pero que igual te golpea, con fuerza devastadora. Era un jueves lluvioso de junio, uno de esos días grises de Medellín donde las nubes parecen llorar por los pecados del mundo, y el Salón del Reino se sentía más frío que una morgue, más hostil que una prisión. Me senté en esa silla plástica incómoda frente a 3 hombres que una vez había respetado y venerado como pastores espirituales enviados directamente por Jehová, pero que ahora me miraban como jueces implacables sedientos de sangre. Hermano Carlos Mendoza presidía el comité con expresión grave tallada en piedra, flanqueado por hermano Raúl Gutiérrez con sus ojos fríos como témpanos, y en una crueldad que aún me duele como puñal clavado en el pecho, hermano Miguel Rodríguez. Sí, queridos míos, el mismo hombre que había violado la inocencia de mi hija de 8 años estaba sentado ahí como mi juez, decidiendo mi destino espiritual, con su Biblia negra bajo el brazo y esa sonrisa cruel que me daba náuseas. Hermana Antonella, comenzó hermano Carlos con voz solemne como si estuviera dirigiendo un funeral. Estamos reunidos aquí esta noche porque usted ha persistido obstinadamente en acusaciones extremadamente graves contra un anciano respetado de esta congregación,
a pesar de nuestros consejos amorosos y repetidas advertencias bíblicas. La habitación olía a miedo y a injusticia. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, creando sombras danzantes en las paredes que parecían fantasmas burlándose de mí. No son acusaciones, respondí con voz firme, aunque el corazón me latía como tambor de guerra, es la verdad desnuda y cruda. Este hombre abusó sexualmente de mi hija de 8 años. La tocó, la traumatizó, la amenazó, destruyó su inocencia. Hermano Miguel me miró directamente a los ojos con frialdad calculadora que me helaba la sangre. Su sonrisa era la de una serpiente que sabe que tiene a su presa acorralada. Antonella, me dijo con voz suave pero venenosa, comprendo perfectamente que ser madre soltera durante tantos años debe ser extremadamente difícil y frustrante. Comprendo que puedas tener necesidades emocionales y románticas no satisfechas, pero usar a tu propia hija para satisfacer tus resentimientos personales contra los hombres es absolutamente imperdonable. La furia me cegó por un momento como relámpago rojo. Tuve que agarrarme de los brazos de la silla para no saltar a golpearlo con todas mis fuerzas. ¿Cómo se atreve usted, maldito animal, a sentarse ahí y hablar de mi hija después de lo que le hizo? ¿Cómo se atreve a sugerir que yo inventaría algo tan horrible? Bajé la voz inmediatamente. Hermana, me reprendió hermano Raúl con autoridad patriarcal que me daba ganas de vomitar. Su comportamiento agresivo y poco femenino confirma nuestras preocupaciones serias sobre su estabilidad mental y emocional. Durante 2 horas eternas que se sintieron como 2 años, me interrogaron como si fuera una criminal peligrosa, cuestionaron cada aspecto de mi vida privada, mi crianza de Luna, mi estado mental, mis motivaciones ocultas, mis relaciones con hombres, mi estabilidad económica, mis antecedentes familiares. Me preguntaron si tenía problemas con drogas, con alcohol, si había tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, si había visto pornografía, si había leído literatura apóstata. Ni una sola vez durante esas 2 horas preguntaron por el bienestar emocional de Luna. Ni una sola vez mostraron compasión por una niña de 8 años que había sido traumatizada sexualmente. Ni una sola vez cuestionaron la versión de Miguel o investigaron sus antecedentes. Todo el enfoque estaba en destruir mi credibilidad, en pintarme como madre inestable y vengativa. Hermana Antonella, concluyó hermano Carlos después de consultar, en susurros con los otros 2 ancianos, después de considerar cuidadosamente toda la evidencia presentada y evaluar su actitud espiritual, hemos llegado a una decisión unánime. A menos que se retracte públicamente y por escrito de estas acusaciones maliciosas contra el hermano Miguel, y a menos que pida perdón humilde tanto a él como a toda la congregación por el daño causado, seremos forzados por las Escrituras a expulsarla inmediatamente de la congregación. Me puse de pie lentamente, sintiendo que cada músculo de mi cuerpo pesaba toneladas. Los miré uno por uno a esos 3 hombres que representaban todo lo que había creído sagrado durante 18 años de mi vida. Jamás, respondí con voz clara, que resonó en toda la habitación como campana de libertad. Prefiero perder todo lo que tengo antes que traicionar a mi hija. Prefiero que me expulsen 1000 veces antes que proteger a un pedófilo. Que Jehová tenga misericordia de su alma, murmuró hermano Carlos mientras yo caminaba hacia la puerta, y que tenga misericordia de las suyas por proteger a un monstruo, respondí sin voltear. Salí de esa habitación sabiendo que acababa de perder mi religión, pero que había salvado mi alma. Si estás escuchando hasta aquí, suscríbete al canal. Por mi hija Luna, deja tu me gusta. El anuncio de mi expulsión llegó como tiro de gracia que ya esperaba, pero que igual duele cuando penetra en el pecho. Era domingo por la mañana, uno de esos domingos soleados de Medellín donde las montañas verdes brillan como esmeraldas, bajo el cielo azul, pero que para mí se había convertido en el día más oscuro de mis 42 años de vida. Hermano Carlos subió lentamente a la plataforma del Salón del Reino con expresión más grave que ministro anunciando guerra,
y mi estómago se contrajo sabiendo exactamente lo que venía, sabiendo que mi sentencia de muerte social estaba a punto de ser pronunciada. Queridos hermanos y hermanas, comenzó con voz solemne que resonaba en cada rincón del salón lleno de 200 personas que habían sido mi familia espiritual durante casi 2 décadas. Es con profunda tristeza, pero con convicción bíblica inquebrantable que anunciamos que Antonella Ramírez ya no es una de las testigos de Jehová. Silencio absoluto y pesado como lápida cayó sobre toda la congregación. 200 personas que me habían visto crecer espiritualmente, que habían celebrado mi bautismo cuando tenía 24 años, que habían orado por mí cuando quedé embarazada, siendo soltera, que habían visto a Luna dar sus primeros pasitos en los pasillos de este mismo salón. Ahora me miraban como si fuera invisible, como si fuera un fantasma que ya no existía en su mundo. Luna, mi pobre bebé de apenas 8 años, sentada a mi lado en la última fila del salón, no entendía completamente la magnitud de lo que estaba pasando, pero sentía la tensión eléctrica en el aire y se aferró a mi brazo con esa fuerza desesperada que tienen los niños cuando sienten que algo terrible está ocurriendo. Sus ojitos cafés me miraban buscando explicaciones que yo no sabía cómo darle sin destrozarla más. Los ancianos han trabajado amorosamente y pacientemente con la hermana Antonella durante meses, continuó hermano Carlos mintiendo descaradamente, desde la plataforma sagrada, tratando de ayudarla a superar sus problemas emocionales y espirituales. Pero ella persistió obstinadamente en acusaciones falsas y calumniosas contra un siervo fiel de Jehová, causando división amarga y escándalo en la congregación de Dios. Lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento, eran lágrimas de liberación mezcladas con rabia, lágrimas de una mujer que finalmente se daba cuenta de que había estado viviendo en una prisión mental durante 18 años y que por fin las puertas se abrían para dejarla salir. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar profundamente sin sentir un peso aplastante en el pecho. El silencio en el salón era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido de las luces fluorescentes, la respiración nerviosa de la gente que no sabía si mirarme o ignorarme completamente. Algunos hermanos y hermanas bajaban la cabeza evitando hacer contacto visual conmigo, otros me miraban con una mezcla de lástima y desprecio, como si fuera una leprosa espiritual contagiosa. Después de la reunión, mientras caminábamos lentamente hacia la salida del Salón del Reino por última vez en nuestras vidas, hermano Miguel se acercó a nosotras con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante décadas de engaño. Se veía triunfante, victorioso, como general que acaba de ganar una batalla importante. Con Luna agarrada fuertemente de mi mano, él se inclinó hacia mí y me susurró al oído palabras que jamás olvidaré. Espero sinceramente que hayas aprendido la lección de que nadie en este mundo te va a creer sobre mí. Yo soy un anciano, respetado con 30 años de servicio fiel, reconocido hasta en la sede mundial. Y tú no eres nadie, solo una madre soltera problemática con historial de inestabilidad. Si intentas hacer algo más contra mí, te voy a destruir completamente. Pero se equivocaba profundamente sobre quién era yo. En ese momento no era solo una hermana expulsada, era algo infinitamente más poderoso y peligroso para él. Era una madre lobo protegiendo a su cachorro herido, y las madres lobo no se rinden. Jamás. Salimos del Salón del Reino por última vez bajo el sol brillante de Medellín que parecía estar celebrando nuestra liberación. Bajo esa luz dorada que se filtraba entre las nubes, tomé la mano pequeña y tibia de Luna, y caminamos juntas hacia nuestra nueva vida, hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades reales. Mami, ¿ya no vamos a volver nunca más?, preguntó mi niña con vocecita confundida mientras miraba hacia atrás al edificio que había sido su segundo hogar. No, mi amor, mi tesoro, mi vida entera, le respondí apretando su manita, pero estamos juntas y libres, y eso es lo único
¿Qué realmente importa en este mundo? Por primera vez en meses, Luna sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina que me llenó de esperanza. ¿Habéis sentido esa liberación extraña después de una pérdida dolorosa pero necesaria? Esa sensación de que finalmente podéis respirar aunque hayáis perdido todo. Contádmelo en los comentarios. 6 meses después de nuestra expulsión, cuando Luna y yo ya habíamos comenzado lentamente a reconstruir nuestras vidas lejos de la organización como sobrevivientes de naufragio que encuentran tierra firme, llegó la llamada telefónica que cambió todo de manera que jamás habría imaginado. Era un martes lluvioso de diciembre. Estaba preparando chocolate caliente para Luna que había vuelto de la escuela con las mejillas rojas del frío, cuando sonó el teléfono con esa insistencia que tienen las noticias importantes. Señora Antonella, era la voz firme y profesional del sargento Morales que reconocí inmediatamente. Tengo noticias muy importantes que darle. Miguel Rodríguez ha sido arrestado esta mañana. Mi corazón se detuvo completamente por un segundo que se sintió como eternidad. La taza de chocolate se me resbaló de las manos y se estrelló contra el piso de la cocina, derramando líquido caliente que formó charcos marrones entre los azulejos. ¿Qué pasó? Logré susurrar con voz temblorosa. Otra familia de su misma congregación presentó denuncia formal hace 3 semanas. Una niña de 10 años llamada Camila, hija de los hermanos Vargas. Su testimonio corrobora exactamente el de Luna en detalles que serían imposibles de inventar o coordinar. Y hay más, cuando allanamos su casa con orden judicial, encontramos evidencia digital comprometedora en su computadora personal. Las piernas me temblaron como gelatina y tuve que sentarme en el sofá mientras procesaba esta información que se sentía como tsunami de justicia arrasando con todo. No éramos las únicas víctimas. Había otras niñas inocentes, otras familias destrozadas por ese monstruo disfrazado de hombre santo que caminaba libremente por los pasillos del Salón del Reino mientras nosotras vivíamos como parias expulsadas. La familia Vargas pasó por exactamente lo mismo que ustedes, continuó el sargento con voz que mezclaba profesionalismo con indignación humana, cuando denunciaron el abuso a los ancianos. Los amenazaron con expulsión si no se retractaban, pero a diferencia de su caso, ellos se retractaron por miedo y guardaron silencio durante meses. Solo decidieron hablar cuando escucharon rumores de que ustedes habían presentado denuncia oficial. El juicio que siguió fue un proceso largo, doloroso, pero absolutamente necesario que se extendió durante 8 meses de audiencias, testimonios, peritajes psicológicos, y momentos que me rompían el alma. Luna, ahora de 9 años y sorprendentemente más fuerte gracias a meses de terapia psicológica especializada, declaró ante el tribunal con una valentía que me enorgullecía hasta las lágrimas. Su voz pequeña pero firme resonó en la sala del tribunal cuando miró directamente a Miguel y dijo sin pestañear: él me lastimó en mis partes privadas y me dijo que era culpa mía. Pero mi mami me enseñó que él era el malo, no yo. 3 familias más se sumaron valientemente al caso durante el proceso judicial cuando se dieron cuenta de que por fin alguien había encontrado el valor de romper el silencio. 3 niñas, más entre 7 y 11 años que habían sufrido en secreto porque sus padres, fieles ciegos a la organización, habían preferido proteger la reputación inmaculada de la congregación antes que la integridad física y emocional de sus propias hijas. Los testimonios fueron devastadores y consistentes. Miguel había usado exactamente las mismas frases con todas las niñas: es nuestro secreto especial. Jehová me dijo que te enseñara, si le dices a alguien, tu familia se irá al infierno. Había usado su posición de autoridad espiritual como arma de manipulación, convenciendo a niñas inocentes de que el abuso era voluntad divina. Miguel Rodríguez fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual infantil agravado, acceso carnal violento con menores de edad y corrupción de menores. En el tribunal, cuando el juez leyó el veredicto final con voz solemne que hizo justicia por primera vez en todo este proceso,
Me volteé hacia donde estaban sentados algunos hermanos y hermanas de la congregación que habían venido a apoyar moralmente al hermano Miguel hasta el final. Sus caras de shock absoluto, de incredulidad, de vergüenza y horror cuando se dieron cuenta de que habían estado defendiendo a un pedófilo durante meses, fueron la satisfacción más grande y dulce de toda mi vida. Hermano Carlos estaba pálido como fantasma, hermana Rosa tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, y otros hermanos salieron corriendo del tribunal como si el mismo Satanás los estuviera persiguiendo. Pero la organización jamás se disculpó, jamás reconoció su error, jamás cambió sus políticas, simplemente borraron a Miguel de todos los registros como si nunca hubiera existido. Hoy, 3 años después de aquella noche horrible cuando Luna me confesó entre lágrimas lo que Miguel le había hecho, mi hija tiene 12 años y es una niña completamente transformada, como mariposa que emerge de su capullo después de meses de oscuridad. Ha vuelto a reír con esa risa cristalina y contagiosa que pensé que había perdido para siempre en las garras de ese monstruo. Sus pesadillas han disminuido casi por completo, apenas las tiene 1 o 2 veces al mes, y aunque aún va a terapia psicológica cada 2 semanas, cada día está más fuerte, más segura de sí misma, más brillante. Mami, me dijo hace poco mientras hacía sus tareas de matemáticas en la mesa del comedor que huele eternamente a café recién hecho, levantando sus ojitos cafés que ahora vuelven a brillar con vida. Gracias por creerme cuando nadie más en el mundo lo hizo. Gracias por pelear por mí cuando yo era muy pequeña para pelear por mí misma. Esas palabras simples pero poderosas valen más que todas las amistades falsas que perdí, más que la familia adoptiva que me rechazó como leprosa, más que los 18 años de mi vida que dediqué ciegamente a una organización que protege a los lobos disfrazados de ovejas inocentes. Valen más que todas las noches de llanto, todas las crisis de ansiedad, todas las dudas que me carcomieron durante meses preguntándome si había hecho lo correcto. Ahora trabajo tiempo completo en una fundación sin fines de lucro que se dedica específicamente a ayudar a víctimas de abuso sexual infantil y a sus familias. Mi experiencia personal, por dolorosa y traumática que haya sido, me ha convertido en una voz poderosa e informada para quienes no pueden hablar por sí mismos, para quienes están atrapados en el silencio por miedo, por vergüenza, por amenazas, de instituciones que deberían protegerlos. He ayudado personalmente a otras 23 madres a encontrar el valor de denunciar, de romper el silencio que las estaba matando por dentro, de elegir a sus hijos por encima de cualquier institución religiosa, social o familiar. He acompañado a familias enteras a través del proceso legal. Les he dado mi teléfono para llamadas de emergencia a las 3 de la madrugada cuando el pánico las consume. He llorado con ellas y he celebrado con ellas cada pequeña victoria. La Congregación Medellín Norte siguió funcionando como si nada hubiera pasado jamás. Nunca reconocieron públicamente su error garrafal. Nunca se disculparon conmigo o con Luna. Nunca cambiaron sus políticas de protección infantil que son una burla. Nunca admitieron que habían elegido proteger a un pedófilo antes que a víctimas inocentes. Simplemente borraron el nombre de Miguel de todos los registros como si nunca hubiera existido, como si nosotras hubiéramos inventado todo. Pero ya no me importa su reconocimiento o sus disculpas huecas. He encontrado una paz profunda y genuina que jamás tuve cuando era hermana en la verdad, cuando vivía en constante temor de hacer algo que desagradara a Jehová, cuando mi valor como persona dependía de la aprobación de ancianos patriarcales, que se creían representantes directos de Dios. Luna y yo hemos construido una nueva familia real y genuina, amigas verdaderas que nos aceptan sin condiciones religiosas, sin juzgarnos por nuestro pasado, sin exigirnos que seamos perfectas. Tenemos terapeutas profesionales que nos han ayudado a sanar heridas que no sabíamos que teníamos, y una comunidad de sobrevivientes que nos apoya sin esperarlo nada a cambio excepto que seamos felices. ¿Extrañas algo de antes, mami?
Me preguntó Luna el otro día mientras plantábamos flores nuevas en nuestro jardín pequeño pero colorido. Solo extraño la inocencia que te robaron, mi amor, le respondí abrazándola fuerte, pero no extraño ni un segundo la ceguera. ¿Qué me impedía protegerte como debía? Luna sonrió y siguió plantando margaritas blancas que florecerán en primavera. Ahora vivimos libres, sin miedo, sin vergüenza, sin necesidad de permiso de nadie para ser auténticas. Y eso, queridos míos, no tiene precio. Queridos míos, si alguien me preguntara directamente si me arrepiento de haber perdido absolutamente todo, mi religión, mi comunidad, mis amistades, mi familia adoptiva, mi identidad completa por proteger a mi hija de un abusador, la respuesta es un no rotundo que sale desde lo más profundo de mi alma. Una madre que no es capaz de sacrificar todo lo que tiene, incluyendo su propia comodidad y seguridad, por proteger a sus hijos, simplemente no merece ser llamada madre en el sentido más sagrado de la palabra. La Organización de los Testigos de Jehová, que prometía ser el arca moderna de salvación para familias como la nuestra, se convirtió en una prisión mental que protegía a depredadores sexuales mientras silenciaba a sus víctimas con amenazas espirituales. Los hombres que se hacían llamar orgullosamente pastores amorosos y representantes ungidos de Jehová resultaron ser lobos hambrientos que devoraban sin piedad a los corderos más vulnerables e inocentes del rebaño. Pero esta experiencia devastadora, que me quitó años de sueño tranquilo y me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la bondad humana, también me enseñó verdades fundamentales que jamás aprendí en 18 años de estudios bíblicos intensivos, asambleas regionales y reuniones semanales obligatorias. La verdadera fe espiritual no ciega la conciencia moral, sino que la fortalece hasta convertirla en brújula infalible. El amor verdadero y maduro no exige silencio cómplice ante el abuso de inocentes, sino que exige acción valiente y decidida. La familia verdadera no te abandona cobardemente en la crisis más profunda de tu vida, sino que te abraza más fuerte, cuando más lo necesitas, sin condiciones, sin juicios, sin expectativas egoístas. He aprendido en carne propia que hay algo infinitamente más poderoso que cualquier organización religiosa multinacional con millones de seguidores: el instinto maternal primitivo de proteger a nuestros cachorros heridos. Ninguna doctrina interpretada por hombres falibles, ningún anciano con delirios de grandeza espiritual, ninguna amenaza de expulsión o castigo divino puede ser más fuerte que el amor feroz de una madre dispuesta a luchar contra gigantes para defender a sus bebés. A las madres valientes que me escuchan desde sus casas, desde sus trabajos, desde sus vidas complicadas, confiad siempre en vuestro instinto maternal, que es más sabio que cualquier libro religioso escrito por humanos. Si algo en lo más profundo de vuestro ser os dice que vuestro hijo está en peligro, no importa quién sea el agresor, no importa qué posición de autoridad tenga, no importa qué institución poderosa lo proteja con muros de silencio, vuestra primera, última y única lealtad inquebrantable debe ser hacia vuestros hijos, no hacia organizaciones que os exigen sacrificarlos en el altar de la reputación institucional. A los sobrevivientes adultos de abuso infantil que luchan silenciosamente con demonios del pasado, vuestra voz traumatizada importa más de lo que imagináis. Vuestra verdad dolorosa es completamente válida sin necesidad de validación externa. Vuestro dolor real merece ser escuchado y sanado. No dejéis que nadie, absolutamente nadie, os haga sentir que debéis guardar silencio para mantener la paz o proteger la unidad familiar o preservar la reputación de la comunidad. La paz que se construye deliberadamente sobre el silencio forzado de las víctimas no es paz verdadera, es complicidad criminal disfrazada de piedad. Es cobardía colectiva que permite que los monstruos sigan cazando libremente mientras las víctimas cargan con la vergüenza que no les pertenece. A las organizaciones religiosas que se autodenominan refugio de Dios, vuestros edificios bonitos, vuestras doctrinas perfectamente organizadas,
y vuestras estadísticas de crecimiento no valen absolutamente nada si no sois capaces de proteger a los más vulnerables de vuestras comunidades. Si elegís proteger la reputación institucional por encima de la seguridad infantil, no sois diferentes de cualquier corporación corrupta que antepone las ganancias a la vida humana. El verdadero cristianismo, si es que existe en algún lugar de este mundo, debería rugir como león contra los abusadores, no susurrar como ratón pidiendo silencio para evitar escándalos. Hoy duermo tranquila sabiendo que elegí el amor verdadero por encima del miedo religioso, que elegí la justicia real por encima de la falsa paz, que elegí a mi hija por encima de todo lo demás, y dormiré tranquila hasta el día en que muera. Mis queridos hermanos del alma, esta historia cruda y sin maquillaje no es solo mía, es de todas las madres valientes que han tenido que elegir entre la lealtad ciega a instituciones humanas imperfectas y la protección sagrada de sus hijos inocentes. Es de todos los niños que han sufrido en silencio absoluto porque los adultos responsables de protegerlos prefirieron preservar reputaciones y evitar escándalos antes que defender la justicia. Es de cada sobreviviente que encontró el valor de romper cadenas de silencio que los estaban asfixiando lentamente. Si mi historia os ha tocado, aunque sea una fibra del corazón, si habéis sentido un pedacito del dolor desgarrador y la liberación final que viví durante estos 3 años de transformación, os pido desde lo más profundo de mi alma que no la dejéis morir en el olvido digital. Esta historia tiene poder para cambiar vidas, para salvar niños, para fortalecer madres que están dudando si tienen derecho a proteger a sus bebés. Compartidla sin miedo con esas madres que conocéis, que están luchando solas contra sistemas que las silencian con amenazas espirituales. Mandádsela por WhatsApp a esas amigas que sospechan que algo terrible está pasando en sus familias pero no saben cómo actuar. Leedla con vuestras hijas adolescentes para que sepan que siempre tendrán vuestra protección incondicional, sin importar contra quién tengan que luchar. Hay mujeres ahí afuera, en este momento mientras leéis estas palabras, que están exactamente donde yo estuve hace 3 años, sintiéndose locas, sintiéndose solas, sintiéndose culpables por cuestionar a hombres que se dicen santos. Hay niños que necesitan desesperadamente que alguien rompa el silencio por ellos porque son demasiado pequeños, demasiado asustados, demasiado manipulados para pedir ayuda. Hay familias enteras siendo destruidas por organizaciones que anteponen su imagen pública a la justicia básica. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Besos y nos vemos en el próximo video.